Como maestrantes en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, proponemos la siguiente propuesta de investigación incursionada al área de la interculturalidad, la cual lleva como título La interculturalidad como proyecto educativo, una propuesta desde los juegos tradicionales para fomentar aulas interculturales en el municipio de San Benito Abad Sucre. Los autores son los docentes Shirley Gómez Truco, Wilmer Salcedo y Samir Guarín. La interculturalidad como proyecto educativo, una propuesta desde los juegos tradicionales para fomentar aulas interculturales en el municipio de San Benito Abad Sucre, es una propuesta pedagógica en la cual se presentan algunas unidades didácticas direccionadas al campo de la educación, en especial las escuelas del municipio de San Benito Abad Sucre, un espacio geográfico compartido por distintas organizaciones indígenas de la etnia zenú, educandos indígenas y otros ciudadanos del común que se integran en un mismo espacio para aprender. Desde esta propuesta se hace una mirada a la interculturalidad desde los juegos tradicionales y cómo mediante estos se fortalece la educación intercultural en el municipio. Para esta propuesta nos gustaría recitar un poema de Darío Mejía llamado Mi Tierra, el cual dice: yo nací en una tierra lejana, una hermosa tierra del sol y de gloria, tan hermosa como una bella mañana, llena de amor y mucha historia. Mi tierra fue la cuna de una cultura que con justa razón nos legó su sabiduría, valentía y honor, y nos enseñó que con la sangre, el alma y el corazón es como se pinta nuestra bandera bicolor. Como resumen, presentamos a los juegos tradicionales como una propuesta pedagógica que proporciona una matiz didáctica y que mediante la pedagogía en el aula se convierte en una herramienta para fortalecer la interculturalidad en aquellos espacios multiculturales en el que se interrelacionan distintas cosmovisiones ancestrales y occidentales. En la parte diagnóstica tenemos en cuenta la construcción del conocimiento desde la diversidad cultural, que es aceptar y adoptar por el conocimiento variable y condicionado al pensamiento distinto al nuestro. Es construir conocimientos más enriquecedores, efectivos y propicios a las exigencias de una sociedad que se forja desde la diversidad. En la justificación tenemos en cuenta la diversidad cultural vista desde el ámbito social, la cual implica visualizar la sociedad como un espacio donde se desenvuelven, interrelacionan y se relacionan personas con distintos pensamientos, cosmovisiones diferentes y de percepciones de vidas condicionadas a las culturas pertenecientes de cada individuo. Profundizamos en temas. Buenas, mi nombre es Wilmer Salcedo Quiroz. Voy a seguir con la explicación de nuestro proyecto de aula, mostrándoles primero aquí en nuestro blog la parte que explicó mi compañero Samir, que antecedió en la participación. Por problemas técnicos no pudo hacer la grabación con pantalla, entonces ya le explicó algunas partes. Les voy a mostrar acá en el blog donde aparece. En la parte de inicio, en la primera pantalla, encontramos el título, encontramos el poema Mi Tierra de Darío Mejía y una mirada a la educación intercultural desde los juegos tradicionales. Siguiendo en el menú encontramos el diagnóstico, que también lo explicó nuestro compañero. Diagnóstico acá, la descripción del problema. Luego sigue la justificación, que también ya nuestro compañero hizo una explicación al respecto. Y entonces ahora sí sigo yo con la parte de los objetivos. Los objetivos generales: fortalecer la diversidad cultural a través de las prácticas de juegos tradicionales. Los objetivos específicos: identificar las características socioculturales del contexto a trabajar, propiciar el rescate de los juegos tradicionales como estrategia para fomentar la importancia de la identidad cultural, elaborar actividades pedagógicas basadas en juegos tradicionales que involucren la diversidad cultural,
reconocer la importancia de la diversidad cultural como riqueza de un país multicultural como Colombia. En los contenidos a trabajar serían práctica educativa, interculturalidad, enseñanza, aprendizaje, juegos tradicionales, educación, diversidad cultural, tradición, educación popular, emancipación, cultura, tradición en valores. Las unidades didácticas que se van a trabajar, aquí en el blog se mencionan 4, de estas 4 ya se profundizó en 2, se trabajó en 2 unidades. Las 4 unidades didácticas son: importancia de la sabiduría ancestral como un mecanismo para entender la naturaleza, juego tradicional a utilizar el triqui, conocer las diferentes culturas indígenas existentes en Colombia con el juego tradicional la pirinola, y unidades de medida de longitud ancestral y los juegos tradicionales. Juego tradicional que se utiliza en esta unidad didáctica, la 4, diversidad lingüística de nuestro territorio, juego tradicional, el stop. En esta misma parte aquí le damos a leer unidad didáctica y encontramos el documento donde se trabajaron 2 de estas unidades mencionadas. En la primera unidad didáctica encontramos unidades de medidas de longitud ancestrales y los juegos tradicionales. Nos pareció importante, nos pareció fundamental este tema, ya que las matemáticas y las unidades de medida guardan una gran relación con la diversidad cultural, ya que estas unidades eran utilizadas por nuestros antepasados en su vida cotidiana, en sus prácticas comunitarias, en sus juegos, en sus prácticas socioculturales. Se veían este tipo de unidades de medida, ya que no existían las unidades de medida del sistema internacional de medida, que es el que utilizamos en la actualidad. Entonces acá tenemos la información general, los objetivos, los resultados esperados, el área de matemática y geometría, DBA. Entonces el objetivo que buscamos con esta unidad didáctica es conocer las unidades de medida ancestrales en los procesos de estimación y medición de longitudes y rescatar su uso a través de juegos tradicionales. Entonces lo que buscamos es que el estudiante, a través de los juegos tradicionales, pues vuelvan a utilizar o también a conocer estas unidades que se utilizaban desde hace mucho tiempo atrás. Aquí también en este formato se presenta la evidencia que se espera recoger con fotografías y videos. La duración: 3 sesiones de 2 horas, presencial, en la aula de clase y cancha deportiva. Acá están los insumos o materiales que se necesitan para trabajar la sesión. Está dividida en momentos: momento de exploración, acá se explica paso a paso cómo el docente debe entrar a trabajar esta unidad didáctica en la primera sesión, las preguntas que debe realizar, todo el paso a paso que se va a hacer. Luego en la fase de estructuración se trabaja. En la primera sesión se trabajarán las unidades de medida del sistema métrico decimal y el sistema internacional de medida, que son metros, con sus diferentes múltiplos, como son el decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro, y los múltiplos, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces aquí se le va a trabajar a los estudiantes esa parte. Se va a trabajar ya en la parte de práctica, ellos unos ejercicios para que ellos pongan en práctica estos sistemas de medida. Con eso se les valorará lo que ellos hacen. En la sesión 2 ya se trabaja lo que es las unidades de medidas de longitud ancestrales, y aquí se entra a trabajar lo que es con un video que se le presenta a los estudiantes, donde ellos van a conocer las diferentes unidades de medida que se utilizaban anteriormente, como el brazo, el codo, la brasa, perdón, el codo, el pie, el palmo, que por acá tradicionalmente se le llama la cuarta. Y una vez explicado el tema, entonces se les hará unas actividades en las cuales ellos deberán medir algunos objetos, algunos elementos con estas unidades de medida que se utilizaban anteriormente. Hay también pues
se aclararán dudas, se valorará lo que el estudiante hace. Y por último, la sesión 3 se explican unos juegos tradicionales en los cuales se utilizan estas unidades de medida, como lo son la cuarta, el juego se llama así, se llama la cuarta, y otro juego se llama Declaro la guerra. Ahí utilizan la unidad de medida, el paso. Entonces, con estas unidades se busca rescatar, por un lado, la aplicación de los juegos tradicionales, y por otro, que los estudiantes conozcan y apliquen también unidades de medida que se utilizaban anteriormente. La bibliografía, bueno, acá están los anexos. En esta unidad se trabajan unos anexos, como son la lectura de lo que es juego tradicional, las características de un juego tradicional, el anexo 2, las reglas de de los juegos tradicionales que se van a trabajar, y el anexo 3, la rúbrica para evaluar esta unidad didáctica. Entonces, la siguiente unidad didáctica la va a explicar y sigue con el proyecto de nuestra compañera Shirley Goes. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Shirley Goes. Les voy a hablar sobre unidades didácticas. Le voy a hablar sobre la segunda unidad didáctica, la cual realizamos en este proyecto. Bueno, en esta unidad didáctica hablamos un poco sobre lo que es la diversidad lingüística de nuestro territorio. Bueno, fue pertinente realizar esta unidad didáctica sobre la diversidad lingüística, puesto que las traducciones son relevantes porque hacen parte de las estrategias para el diálogo cultural con los grupos étnicos. Son herramientas de reconocimiento y visibilización que promueven el derecho a la igualdad de oportunidades. En esta unidad didáctica, pues, tenemos como objetivo conocer la diversidad lingüística de nuestro territorio como una riqueza cultural. Pues esta unidad didáctica se realizó en los estudiantes de grado sexto, de grado séptimo, perdón, donde pues logran identificar las diferentes estrategias que se debe tener en cuenta para que se dé la diversidad lingüística, ya que es una herramienta de gestión del conocimiento para las comunidades. Pues se da en el área del lenguaje, está para 6 horas, la duración de 6 horas, modalidad presencial, también está para el escenario en el aula de clases. Bueno, esta unidad explicará la importancia acá se explicará la importancia del tema de diversidad lingüística con la finalidad de despertar en ellos la curiosidad de interés y empatía hacia las diferentes lenguas y sus variedades. También pues los estudiantes deben conocer la importancia de la diversidad lingüística, ya que esta preserva, ya que pues se preserva en Colombia. Esto radica en no solamente contar con diferentes formas de comunicarse, sino en que la preservación tanto de las culturas e historia de los diferentes pueblos de Colombia está muy relacionada con la tradición oral. Por medio de un video se mostrará lo que se da en la diversidad lingüística en nuestro territorio. Bueno, también contará en la tercera sesión, contaremos también con un sabedor que le cuenta a los estudiantes cómo pues se da la diversidad lingüística y qué importante es para cada uno de nosotros y cómo hace parte de nuestra vida. También pues acá en esta unidad también se implementarán juegos tradicionales como lo es el STOT, donde los estudiantes pues también donde se harán grupos de estudiantes de 4 y ellos pues ahí participarán con este juego. En la parte evaluativa pues se realizará una rúbrica donde se evaluará cada estudiante. Pues siguiendo con la parte de proyecto, pues en la parte evaluativa, en la parte de evaluación, pues esta parte se da con el fin de introducir y contemplar distintas formas de evaluación y hacer partícipe
a los estudiantes tanto de los procesos evaluativos de ellos mismos como el de sus compañeros. Por ende, se diversificará la evaluación en heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Por último, tenemos los referentes bibliográficos que nos hablan sobre lo que es la diversidad cultural, juegos tradicionales y diversidad lingüística. Muchas gracias.